Bueno, es que ricasco, Miguel, por la presentación. Buenos días, según a todos y todas. Y la verdad es que, bueno, es un placer, claro, cómo no, venir a Bilbao, ver a Miguel, estar con todos vosotros. Además, luego el desembarco de los de Contemporáneo ha sido radical, como siempre. Nosotros todos a una, por si acaso. Y eso que ahora ya no corremos tanto peligro, ¿eh? O sea, ahora ya casi somos como, vamos, ahora somos de lo más corriente. Pero bueno, se nos ha quedado esta costumbre y efectivamente José Antonio me contaba y yo le he dado datos y pelos y señales de aquellos cuadros. Digo, mira, me acuerdo más de los cuadros que de las personas. Y eso es un asunto que, bueno, que me lo tengo que hacer ver yo también, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar aquí y la verdad es que parezco la señora Thatcher versión campera, con el bolso siempre puesto. Entonces, bueno, pues realmente, como digo, es un placer estar aquí, volver a esta ciudad que adoro, a ver a tantos amigos que vienen de otras ciudades próximas que también adoro, y hablar de un tema que temo, Miguel, que ahora es el tema de moda, y como yo voy a la contra, voy a intentar ver qué es lo que ya ese tema se ha convertido en un poquito empalagoso, y hay a lo mejor que volver a otras formas de mirar, o no, como digo yo siempre, ¿no? Una vez más, como siempre me pasa, vengo con preguntas. Me acuerdo además que la última conferencia que me invitaste fue, digamos, el primer, estaba trabajando en mi primer borrador de ese libro, o sea que bueno. Entonces voy a empezar con un paseo por un museo que a lo mejor algunos de vosotros conocéis y otros a lo mejor no, porque es un museo universitario muy pequeñito, un museo antropológico, Peace River Museum, y vamos a hacer una visita virtual muy rápida, simplemente para que veáis que es un museo antiguo, esos museos donde hay muchas cosas, donde las cosas están ordenadas de una forma, a ver si no, estaba Ramón ahí por si las moscas, ¿verdad? Bueno, a ver. Bueno, aquí la verdad es que estos paseos virtuales son maravillosos y simplemente nada, va a ser muy rápido, pero voy a mirar la hora, que no quiero yo enrollarme demasiado, para que vayáis viendo un poco qué es lo que va ocurriendo un poco en el museo, ¿no? O sea, el tipo de museo, Peace River Museum, que es un museo como tantos museos que hay en la Universidad de Oxford, un museo, bueno, ahí ya os llama la atención algo que vamos a ver, ¿no? Y es una bandera LGTBIQ+, y en medio un cocinero y luego unas mujeres exploradoras. O sea, claro, los museos clásicos también, como muy bien decía Antonio, que además, Miguel, me has puesto entre dos muy buenos oradores que tienen muy buenos temas, y aquí estoy yo con mis museos antropológicos. Pero, en fin, te lo perdonaremos. Pero simplemente para que os hagáis idea, no me voy a entretener porque, como se ve, si a alguien le apetece verlo, evidentemente puede perfectamente verlo en cualquiera. Esto sí me interesa, ¿no? Porque no tiene una entrada propia. Tiene una entrada que es a través de otro museo. O sea, realmente de todos los museos maravillosos universitarios que tiene una universidad como Oxford, pues tenemos que está ya muy arregladito, pero que bueno, que me parece que puede ser un buen punto empezar precisamente con a ver si ahora esto todo me sale. A ver. Y esto, en cuanto hago yo una pequeña innovación técnica, ahí digo que no nos pase nada. En fin, bueno. Y además yo soy usuaria de Mac y estos bichos me parecen absolutamente tremendos. Bueno, entonces es lo que hemos visto, simplemente para entrar un poco en materia, y es el Peace River Museum de Oxford, un museo de antropología, y quiero antes dar las gracias a Marta y a Idoia, fundamentalmente, porque las doy mucho la lata y creo que la organización es muy importante siempre. O sea, que a toda la gente del museo, pero especialmente a estas dos personas, porque que estemos todos aquí es siempre un milagro, y que lleguemos a tiempo, e incluso con unos folios escritos. Así que muchas gracias a las dos. Bueno, como digo, paseo virtual por un museo que es un museo muy peculiar, a lo mejor alguien lo conoce, durante mucho tiempo es un museo que ha estado muy cerrado, y que si lo comparamos, por ejemplo, con el Museo Antropológico de Berlín, que últimamente lo han rehecho bastante,
pues vemos que inmediatamente que hay muchas diferencias, ¿no? Poco espacio, mucha vitrina, muchos objetos entremezclados. Bueno, no hace falta que yo diga que en este momento de restituciones, que es uno de los grandes temas, pues aquí habría mucho que decir, probablemente en contra y a favor, porque yo creo que la restitución es igual que la cancelación. Hay que verlo con sumo cuidado por los motivos que a continuación voy a comentar. Así que ya veis que me voy a meter en todos los charcos. Bueno, pues es un museo además, un museo antiguo, ya hemos visto, al cual se accede a través de otro museo, que es también un museo universitario, en este caso de Historia Natural, que también ya sabéis que en este momento hay muchas cosas, también muchas dudas sobre los antiguos museos de Historia Natural por cuestiones que yo no voy a entrar ahora mismo en ella, ¿no? Pero como digo, bueno, pues es un museo donde hay muchísimos objetos que podríamos tener que restituir, revisar, etcétera, etcétera, dentro de esta nueva idea de los museos, o los museos como los entendemos básicamente en el mundo contemporáneo, y al cual, sin embargo, hay un poeta, y eso va a ser un poco el leitmotiv de este tiempo juntos hoy, James Fenton, que en 1982 dedica un poema maravilloso al museo. Y es un poema en el que dice no hay que confundirlo con su hermano académico lleno de fósiles y esqueletos de focas barbudas, dice en un momento determinado. Precisamente Fenton recuerda en ese lugar todos los objetos misteriosos que él veía cuando era niño, objetos venidos obviamente de otras tierras, objetos susceptibles de ser restituidos, obviamente también, y que seguramente llegarían de un modo pues, al que habría que poner algunos puntos sobre las íes, porque era otra colección particular, no una colección particular tan deslumbrante como la que nos está ahora mismo comentando Antonio, pero sí una colección particular, y más concretamente del general Augusto Pitt Rivers, que la donó a cambio de ser nombrado a modo vitalicio lecturer de antropología en la Universidad de Oxford. Se abre en 1884. Solamente con este dato supongo que ya empezamos todos a ponernos un poco sospechosos de cómo llega, de cómo se establece, en fin, no hace falta que yo aquí hable de muchas más explicaciones. Como digo, sirve de museo universitario junto con el Museo de Historia Natural y es su hermano académico, dice la gente, en este caso, este hermano lleno de fósiles. Y además hay que acceder a él a través de ese edificio, porque es un museo que no tiene entrada propia. Es un museo que es como una especie de submuseo de otro museo y de hecho en la web se dice, una vez que está usted dentro del Museo de Historia Natural, vaya derecho a través de los dinosaurios y luego vaya a la izquierda en la estatua de Darwin y ahí se encuentra la puerta de entrada al Museo Pitt River. Hoy en día incluso en su página web. Así que en este Pitt River se conservan todos los objetos que hoy diríamos políticamente incorrectos, o muchos de ellos, que además llegan de esa forma un poco irregular, lo dono si me conviertes en lecturer vitalicio, y que sobre todo se muestran como esencia de la otredad, como todo museo de antropología que se precie, ¿no? Seguro que además parte de cierto saqueo, seguramente, y como son con frecuencia también los objetos antropológicos. Pese a todo, y este seguramente va a ser el gran dilema de la mañana, al menos para mí, y creo que es el gran dilema respecto a los museos y las nuevas propuestas de los museos para acercarse a la diversidad de forma responsable, si es que es posible, pues es que esos objetos están completamente desclasados dentro de su entorno. O precisamente por esto, pues el museo, pese a todos los cambios de propuestas de programación que ha intentado hacer, antes yo lo hacía ver, bueno, esto es una de las piezas fundamentales del museo que veíamos al fondo, ahí la veis, que es casi el eje, podríamos decir. Todos estos cambios, yo antes hablaba de la bandera LGTBIQ+, de repente hay un cocinero, o sea, la idea de que el museo quiere tratar los temas contemporáneos. Antes Antonio decía una cosa muy interesante, ¿no? Los museos son una cosa que se tiene que ir moviendo, que nos tiene que ir contando cosas de todo tipo para que en un momento determinado volvamos a los museos, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicieron una exposición muy interesante hablando de expedicionarias, o sea, mujeres exploradoras. O sea, siempre, digamos que están buscando temas para dar un poco la vuelta y no hace falta que yo diga, evidentemente, pues que incluso esto pues son maniobras, digamos, de poner seguramente hace 20 años no hubiera estado este niño o este niño y esta madre, esto está en la página web, ¿no? O sea, son maniobras de revisar la propia presentación de un museo que tiene, evidentemente, tanta capacidad de vocación
como problemas desde el punto de vista político. Entonces, bueno, pues como digo, Las líneas del poeta de James Fenton, que además era un estudiante de Oxford, y es un ensayo tan radical que en los años 80, cuando James Clifford era radical, lo tiene como presentación de uno de esos artículos y dice lo siguiente: ve como un historiador de las ideas o como un delincuente sexual. Por el arte primitivo como un semiólogo polvoriento, equiparado para desentrañar los 7 componentes de la maldición de la bruja o la sintaxis del diente mutilado. Ve en grupo para reírte de las cosas curiosas, pero no entres en el reino de las promesas hechas a ti mismo como un niño que entra a los bosques prohibidos de sus juegos. Como digo, en este momento este poema sería inaceptable, pero no deja de ser un bello poema, y eso es lo que yo quisiera discutir. Si a alguien le interesa, hay un vídeo de 1889, que además estuvo nominado para el Emmy de ese mismo año, de Celia Lowenstein, que habla precisamente de ese museo y de lo que ese museo significó para una serie de generaciones que no hubieran podido nunca tampoco ver esas piezas, porque evidentemente no todo el mundo puede viajar a Nueva Caledonia o al Cairo, etcétera, etcétera, y era también un modo de acercar todo eso. Y esa negociación entre lo que debe ser y lo que debe ser, en ambos casos, creo que es lo que es más interesante de este tipo de museos. Antes el museo, como yo decía, estaba abierto, pues, como dice en el poema, de 10 a 5 de la tarde. Mejor dicho, estaba abierto unas horas al día y cerraba los domingos. Era de acceso muy difícil. Ahora está abierto todos los días, pero sin embargo mantienen esa idea de Fenton. Y es otra idea que antes, como digo, cruza un poco lo que voy a contaros. Catherine Paul, de la Universidad de Clemson, en Carolina, reclamaba los espacios rituales en ese museo. Y lo reclamaba desde las páginas de Museum Studies. Entonces lo que hicieron es que desde 2003 hicieron una especie de museo de poetas. Había un concurso de poesía ligado al museo. O sea, el cambio que el museo quiso hacer, la aportación, digamos, a la revisión de lo que es un museo, fue abrir el museo a los poetas, porque un poeta lo había abierto a la visión del mundo y también había abierto el horario, podríamos decir, ¿no? Y eso es lo que yo tengo cada vez más claro, que los museos tienen que entrar a los poetas. El ICOM, y los poetas a los museos, ambas cosas. El ICOM se pasa el día diciendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, no se ponen nunca de acuerdo, o sea, siempre están discutiendo, pues sí, tiene que ser para enseñar, sí, pero también tiene que ser un museo o refugio, sí, pero ahí tiene la hospitalidad. Sí. Entonces, si no se ponen de acuerdo, es que algo estamos haciendo o muy bien o muy mal. Y esa es la pregunta para la cual yo no tengo respuesta, ¿no? En este caso concreto es una puesta en escena de John Giorno, que hizo hace muchos años, el amigo de Warhol y gran poeta underground, que marcaba un teléfono gratis y lo que le decían del otro lado es que le leían un poema. O sea, eso era todo me parece que eso es una forma de molestar muchísimo al sistema, porque la forma más frágil de fragilidad es que te lean un poema. Lo ha repuesto el MoMA en este momento con John Giorno y es la máxima idea de la hospitalidad por una parte para mí y de la precariedad por otra parte, como algo positivo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que habéis hecho aquí, Miguel. O sea, el alfabeto era una forma de dejar que los poetas de Carmen Uribe, era una forma de dejar que los poetas entraran al museo, de revisar de alguna forma el museo a partir de otras, a partir del poema, a partir de una palabra fragilizada, ¿no? A partir de algo que no tiene en realidad ninguna autoridad. Y creo que realmente la idea de la no autoridad es lo que realmente puede hacer que el museo sea hospitalario. Porque cuando yo entro a algo autoritario, y eso es lo que también a Antonio me gusta del Gulbenkian, que no es un museo autoritario, porque es el gusto de un señor que además no era tan original como Huntington, pero estaba infinitamente más loco. O sea, que eso en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? O sea, que tenía sus gustos. Efectivamente, me ha encantado que la familia estaba toda en la propiedad, estaba toda en ese museo maravilloso, con ese jardín maravilloso, por cierto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como digo, los museos han cambiado mucho en los últimos tiempos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos ahora a los museos? ¿A qué vamos ahora a un museo, no? Porque ya Antonio también lo estaba contando muy bien y Miguel lo replantea en su replanteamiento constante de la colección permanente del museo. Pues vamos a que nos estén
contando una historia. Yo creo que básicamente a lo que hemos venido a esta tierra es, si hemos venido a algo específico, es a que nos cuenten historias. O sea, yo creo que el ser humano necesita que le cuenten una historia. O sea, ahora yo estaba fascinada con Antonio porque nos estaba contando una historia privada además, ¿no? Que son las que más nos gustan. En todo caso, vamos un poco como Fenton, a un museo sin cartelas, o aquí tenemos una obra que yo discuto mucho, no podía no salir Picasso, que yo discuto mucho con mis alumnos, que es naturalmente el Minotauro ciego con esta niña, que es naturalmente Marie-Thérèse Walter, por el perfil lo vemos, y mis alumnos se empeñan en que pongamos una cartela muy larga, y seguro que gente en la sala está de acuerdo conmigo, que nos explique que sabemos que Picasso era un tipo que era un Minotauro. Pues ya, si lo sabemos que sí. Ponemos la cartela, quitamos las cartelas. Yo me acuerdo que en una exposición que hice en Artium, tenemos aquí a su directora, Bea, y de repente el artista era de una sola artista. Si no lo hubiera hecho, dijo, ay, qué pena, con lo bien que queda y tener que poner cartelas. Dije, no te preocupes, vamos a ponerlas todas fuera. Luego el director, cuando bajó, en fin, no creo que le gustara la idea, pero las pusimos fuera. O sea, ¿qué pasa si de repente uno solo mira? O sea, ¿qué pasa si uno de repente solo mira y solo escucha un poema cuando llama a un teléfono? Pero bueno, en todo caso, cartelas extendidas, ninguna cartela. Desde luego ya no estamos yendo al museo como en un momento determinado estaban yendo antiguamente. Las señoras también, ¿no? Porque no se nos olvide que los museos son un lugar absoluto para este cambio en el paradigma de la vida de las mujeres en la sociedad. En este caso, visitando el antiguo Metropolitan, cuando estaba en la calle 14, ya en 1881, Frank Waller, y luego también, bueno, este muy conocido Castiglione del Carré du Louvre, en el cual ¿cómo se dice? Pido disculpas por la mala calidad que Marta me hizo notar, pero que no pude arreglar, en el cual hay una copista. O sea, las mujeres copistas, si el Prado guarda un catálogo extraordinario de esas mujeres copistas, ser libre yendo a un museo en lugar de a misa, pues me parece que ahí cumple el museo otra función del relato, de otra manera, ¿no? A veces copias que a lo mejor luego vendían, en este caso Mary Osborne, ¿no? Sin amigos y sin padres, se llama Sin nombre y sin amigos, ¿no? Que no se sabe sin nombre porque el niño no tiene padre, porque están vendiendo unos pequeños dibujos, porque están vendiendo una parte de la colección de la familia. 1857. Museo como un lugar honesto. Ahí están las señoras sentadas en ese lugar honesto, lo contaba Rainer Maria Rilke en los cuadernos de Maud Telares Brigge, hablando justamente de las copistas, diciendo que a veces las muchachas se encuentran en los museos, pues hay en los museos multitud de muchachas que han abandonado aquí y allá sus casas, que no conservan nada. La idea de copiar para vivir, ¿no? Que es una historia también, otra historia, otro relato del museo. Enseguida sacan un cuaderno y empiezan a dibujar, no importa qué, una florecita de la tapicería, un animalito regocijado. Lo importante, lo esencial, es dibujar, pues para eso han salido de casa de modo bastante violento, sigue diciendo Rilke. Son de buena familia, pero cuando levantan los brazos para dibujar, parece que su vestido no está abrochado en la espalda, o por lo menos no está completo. Hay algunos botones sin abrochar, dice Rilke en este pasaje, que yo siempre repito porque me parece maravilloso. Y luego se pregunta si realmente esas mujeres tendrían que haber salido de casa. Bueno, ahí sí tengo respuesta para Rilke. Claro que tenían que haber salido de casa. Las mujeres salen a la calle, y en este caso concreto, Marie Cassatt, evidentemente una coleccionista, un apoyo al coleccionismo privado en los Estados Unidos, que pinta su amigo Degas, que tiene mucho que ver también con el problema de la clase ociosa, la idea de que en un momento determinado, en ese cambio de siglo, esa burguesía, incipiente burguesía, empieza a entender que hay una parte de su tiempo que tiene que dedicar a otra cosa, y en este caso casi con una guía Bedecker viendo el Louvre, ¿no? Estas mujeres vestidas de negro, manteniendo, por tanto, lo que se exige de ellas, en tanto unas mujeres de una determinada clase, en esta visita al museo que, como digo, pinta de. Aunque siempre,
las mujeres en los museos, y ahí voy a lo que Miguel me pide, han estado desnudas. No hace falta que yo lo cuente. A veces no. En este caso concreto, obviamente, bueno, pues todo el mundo sabe que es el harén, maravilloso harén de Angers. El Prado hizo una exposición maravillosa de Angers, por cierto, y esta es Clara Peters, a la cual hemos jaleado tanto, sacado tanto, que ya casi se nos hace empalagosa, aunque es maravillosa como pintora. Pero si vamos a las fotos antiguas, nos damos cuenta que Clara Peters estaba en el Prado. A lo mejor nadie le hacía caso, pero estaba en el Prado, como estuvo después en el Prado. Pero aquí ya no tenía tanto mérito porque esto es Reencuentro, digo el Prado porque es el museo de mi ciudad, si no podría estar hablando de otro. Pero este León, evidentemente, que ha dado la vuelta al mundo de la pobre autora del León, en un momento determinado, Rosa Bonheur, pues que yo sigo pensando que no encuentra acomodo en el Prado. Es un asunto tan raro dentro de la pintura que hay veces que las mujeres no encuentran acomodo. Bueno, esto es un ¿cómo se dice? Es un homenaje a Leticia Ruiz, que me imagino que el otro día que estuvo aquí yo no pude estar, os lo contó, y es la Roldana. La Roldana, que parece casi un Jeff Koons entendido a la mejor manera posible, ¿eh? O sea, lo radical que es esta escultura es que chapó. Y yo la verdad es que nadie la había visto. O sea, ¿cuántos cuadros están ahí? Nadie ha visto en ese maravilloso museo, que Miguel se enfadó conmigo porque dijo, tenías que haber sido mucho más laudatoria, pero ¿qué me estás contando? Pero bueno, ahí está este Jeff Koons Roldana, guión Roldana o Roldana Jeff Koons, que nos habla un poco de todas esas mujeres que estaban ahí que no vimos. Este cuadro del Museo del Prado, que ha tardado en salir lo que no está escrito, pero que luego buscando en las fotos antiguas, ahí le tenéis arriba. O sea, os fiáis y lo veis, fijaos en el blanco del brazo, en el blanco de la puerta, ahí estaba sin duda ese cuadro, ¿no? En una de las fotos también de finales del 19. Y por si fuera poco, aquí está Gilpy, o Gilly, mejor dicho, Catherine Gilly, que es una restauradora que lo sabe todo de radiografías y que ha dado una vuelta a la tortilla también a la Artemisia, ¿no? Sobre esta foto, Sergio Rubira, que está ahí, me llamó la atención. Gracias, Sergio. Señoritas de Aviñón. Las desnudas, que son más que desnudas, y genealogía de harén, ¿no? Que es lo que las mujeres han estado en el museo. Chicas de vodevil, en este caso para mí, aunque vengan del harén, intentando que haya un poquito más de cartela, que pedirían mis estudiantes, ¿no? Pero aquí está el harén y todos los distintos harenes, que también las pobres guerrilla girls, que ya están las pobrecillas también hartas de que las citemos, ahí están, ¿no? Y toda esta imaginería de harén en que las mujeres están ahí para verlas, y esta es una foto real del harén. O sea, imaginaos, ¿no? Aquí esta es la foto real del harén. Esto está en el Museo de Brooklyn, y yo la verdad, primero, ¿quién vio esto? ¿Cómo pudo Jérôme ver esto si no pudo ni entrar? Y segundo, yo veo que esto es mucho más verosímil, ¿no? Como foto de harén, hablando de lo que los museos nos venden, ¿no? Y lo que nos deberían de vender. Y luego, claro, lo que los museos nos venden y otros retoman, Yves Saint Laurent, que hace toda una serie de anuncios con todas estas desnudas. ¿Y por qué ahora esto no funciona? ¿Hecho zoom? Sí. Pero es que no, perdona. Gracias. Ramón, gracias. Bueno, ha sido Olimpia. Olimpia, que no le gustaba ser queer. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, gente para todo. Pues aquí está Olimpia, y como esto, muchas otras, mucha campaña de Yves Saint Laurent que parte de alguna de estas imágenes. Y esto es Sylvia Slate, un harén moderno, el harén de los 70, en que son chicos, los del harén, y además son unos chicos que tienen nombre. Eso es lo importante, que sean chicos o chicas. Si no tienen nombre, a mí francamente me da lo mismo, podríamos decir, ¿no? Así que ahí están toda esta dar la vuelta a los museos que encontramos, los harenes que se convierten en otra cosa, o cuando reabrió el MoMA, como todo el mundo recuerda, al lado de las Demoiselles pusieron a Faith Ringgold. Ya lo han cambiado otra vez, por cierto, hablando un poco lo que decía Antonio, los museos se van cambiando, porque y no siempre es bueno, te lo digo yo como espectadora, porque a veces llegas a buscar una cosa y no la encuentras, pero las señoritas ahí están, porque los comisarios de MoMA, según ellos contaban, sabían que la gente quería ir ahí. Ahí está Faith Ringgold, ya la veis, ¿no? Una afrodescendiente en un cuadro completamente raro, que desde luego nada tiene que ver con las señoritas, no con el Guernica. Hace poco, hablando de todo el problema de la afrodescendencia, de la apropiación afrodescendiente de Picasso, etcétera, etcétera, en el New York Times, hace escasamente 2 meses, Faith Ringgold, afrodescendiente, mujer, etcétera, dice: Picasso es mi héroe. Y yo he dicho, pues si lo dice ella, ¿por qué no lo voy a decir yo?
Pero bueno, ahí estaba, el New Mama, ¿no? The new Normal, como se llamaba en ese momento, una mujer que por otra parte, como digo, poco tenía que ver con las demoiselles, más con el Guernica, y que se había dedicado fundamentalmente a hacer este tipo de trabajo muy típico de los 70s, por otra parte, que era un trabajo pues casi de patchwork, podríamos decir, ¿no? En este caso, Tarbidge, que es uno de sus tapices, que es algo que muchas mujeres hicieron en los 70, que han tardado mucho tiempo en entrar a los museos, tapices, pero casi a los museos clásicos, tapices, asuntos hechos con tela, etcétera, etcétera, y que en este caso ella siempre piensa que estaba viviendo en el puente de George Washington y cerca, y que el puente era suyo y eran esas terrazas que le hacían imaginar algo muy distinto a esta obra, que insisto, es una obra rara dentro de su producción y desde luego, insisto una vez más, muchísimo más próxima obviamente al Guernica que a las Demoiselles. Yo siempre pienso que aquí había como colores que tenían que ver, pero poco más, ¿no? Así que sí, el héroe de Faith Ringgold era Picasso y esta es Faith en un retrato contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, aquí las mujeres entran, las mujeres salen, los objetos entran, los objetos salen. Bueno, la fascinación de las demoiselles es que en un momento determinado esta figura que hay en medio pues es Miguel Ángel. O sea, aquí es que es todo muy complicado. Y hablando de las complicaciones, ya sabéis que hace poco ha habido una exposición en el Met en toda esa especie de fascinación de colonial que ha tomado este cuadro, que por cierto estaba puesto en el grafoscopio en la galería central del Museo del Prado, estaba colocado arribita de las meninas, o sea que no sería tan mal considerado cuando estaban los cuadros fundamentales del, perdonadme que me voy del micro, igual no me oís aunque grito mucho, pero bueno. Entonces, ahí está el esclavo de Velázquez, que es Juan de Pareja. Este es el retrato del Met. Y aquí, pues, hombre, se ha autoblanqueado un poquito. Ha habido una exposición en el Met, en el cual de eso se pasa así como un poquito por encima. Y yo digo, bueno, ¿a quién cancelamos? ¿A él que se blanquea? ¿A Picasso que tiene un esclavo? ¿O nos ponemos a estudiar las relaciones sociales del 17 y vemos a ver si recolocamos un poquito las cosas? Digo, como propuesta, simplemente. Pero bueno, en todo caso, las cosas han cambiado mucho y de ahí que los contemporáneos nos hayamos reunido esta mañana por si acaso, ¿no? Bueno, ya podéis ver por la ropa que está viendo la gente en las Demoiselles d'Avignon, pues probablemente en esos años 50, ¿no? Por la ropa que de repente aparece. El año que estuve aquí, hablé largamente de ese museo, precisamente del museo de Lina Bobardi, la idea de los cuadros desmaterializados en la pared, que eso sí es radical. Menos mal que Adriano Pedrosa ha vuelto a poner así los cuadros importantísimos, porque las colecciones de América Latina y en especial de Brasil, ojalá las tuviéramos en estado, francamente, porque son apoteósicas. Y luego nosotros hemos cambiado y hace ya mucho tiempo que pensamos que tiene que haber otras reformulaciones, que no sean simplemente mostrar obras. Esto es la Trienal de París del año 12 y es Tiravanilla, que lo que está haciendo es dando de comer. ¿Qué más cuidados que te den de comer? Yo que soy mala cocinera y me gusta comer, pues me parece que es la fórmula máxima del cuidado, ¿no? Que te den de comer, que te cuiden. Luego ahí tendríamos que ver, ya veis ahí, que comisarios, coordinadores del museo, restauradores dan sopa. Sopa no sopa, decía Tiravanilla. ¿Qué se ha ganado y se ha perdido en toda esta maniobra, que no es reciente, que está organizándose, revisándose de hace muchísimo tiempo, y que tiene que ver también con los cuidados del espectador, con la presencia de las mujeres, con la decolonización, con la decolonialidad, con todo este tipo de museos que son discusión generalizada y obviamente de los museos. He traído aquí, ahora también ha cambiado, la organización que tuvo nada más y nada menos que el Museo Stedelijk de Ámsterdam, donde se sacó todo, ahora ya no se puede ver en la página web, se sacó prácticamente todo y se revisó todo, que yo siempre que lo veía me recordaba a una de las instalaciones decoloniales, muy, bueno,
tan novedosas como las de Caderati, que había hecho prácticamente, ya veis que si lo vemos así a primera vista es casi un Peace River Museum, ¿no? Es un juego que en un momento determinado él hace obviamente con una revisión crítica de todas las cuestiones coloniales de Caderati en un momento determinado, que se presenta precisamente en una documenta hace ya bastante tiempo, ¿no? Hay otros modos de cuidar, de debatir, no sé, hay otros modos, como digo, de revisar, hay otros modos sobre todo de intentar salir del dogmatismo, porque a mí me da mucho miedo que salgamos de un dogmatismo y nos metamos en otro dogmatismo, ¿no? Y nadie más que yo quiere que las mujeres entren en la historia, que se revise la decolonialidad, pero vamos a hacerlo todo de una forma no dogmática para no pasar de un lugar a otro, que es lo que a veces está pasando. Vuelvo un momento a Stedelijk, que era muy interesante, sin lugar a dudas, lo que estaba proponiendo el Museo de Stedelijk, precisamente aquí, y un poco lo que propone Caderati, que mutatis mutandis, como digo, me recuerda muchísimo también a este museo. Claro que se había colocado sin jerarquías. Lo mismo había un cuadro apabullante de Mondrian, que había un tocadiscos, siento la mala calidad, insisto, pero es que muchas son pantallazos de la página web, al lado de un tocadiscos, pues yo qué sé, de otro tiempo, que no tenía la mayor importancia, etcétera, etcétera, ¿no? Sillas, Mondrian, cuadros. Pero a mí, de repente, paseando por el museo, me entró un poco de ataque de agobio en ese momento, porque sí había otro tipo de jerarquía, y era el modo en que cada cosa se había conservado y restaurado. O sea, mientras que los Mondrian estaban impolutos, a lo mejor el tocadiscos, no había habido dinero y no se había restaurado también. O había envejecido, pero el plástico y no se había podido restaurar, cosa que no creo, porque los restauradores hacen de todo. Pero ahí había algo que otra vez decía yo, esto no está, aquí está pasando algo que no sé qué es, ¿no? Entonces, como digo, en ese documenta del 2012 me hacía recordar de alguna forma, como digo, a todo lo que el ICOM sigue continuamente planteándose, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué metemos? ¿Qué sacamos? ¿No? Ese New Normal, cada museo reescribirse o transcribirse porque el presente se convierte en pasado sin previo aviso. Eso es lo divertido que pasa en los museos, que cuando creemos que estamos en el presente, ya estamos en el pasado. Y hay que darse prisa, hay que correr más rápido, intentando, sin embargo, encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Que entren las mujeres, que vuelva a entrar pareja, porque insisto, ahí estaba. O sea, el problema no lo tienen los museos, lo tienen los historiadores del arte, que somos pesados, que no vamos a ver las fuentes, que no nos informamos, o sea, que creemos que hemos descubierto la pólvora, y si tú vas a las fotos viejas de los museos, pues nos damos cuenta que hay muchas más cosas de las que estaban y que no tuvimos de alguna forma en cuenta, ¿no? Entonces, esa especie de idea a la que continuamente, la urgencia del futuro, ¿no? La idea a la que alude Walter Benjamin, que me parece una idea muy interesante, no es que me quiera yo poner estupenda con las citas, porque está describiendo el propio concepto de la historia, y los museos, mal que nos pesen, van de la historia, porque si no los cerramos. O sea, es que no, si hay una solución perfecta, que los museos no tienen que ir de la historia, pues se cierran tan ricamente, menos gasto. Pero si los museos están ahí, tienen también que contar la historia, porque la historia existe, y si no nos gusta, pues hijo, mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a intentar revisarla, pero no cerrarla. Entonces, claro, Walter Benjamin está describiendo su concepto de historia, porque dice que el futuro para algunos es una cosa de adivinos, dice él, y por eso hay que correr más deprisa que él y alcanzarlo antes de que se haya convertido en presente. En pasado, sin remedio, diría yo también, ¿no? Porque, como digo, estaba el New Normal, y inmediatamente el New Normal del MoMA se hace Old Normal, y hay que volver otra vez a revisar la sala, y ya no podemos tener a Faith Greengold, y hay que sacarla de ahí, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor hay que empezar a hablar de los silencios, que es un poco lo que yo quisiera proponer también, ¿no? Hablar de los silencios y de los olvidos, pero dejando huecos. Hay una cosa que nuestro Museo del Prado, Miguel, tuyo y mío, ha hecho ahora, y hablando de las mujeres siempre tenemos la manía, menos Leticia, de hablar de las mujeres artistas. Pero ¿cuántos papeles tienen las mujeres en los museos? Que a veces nos pasan desapercibidos. O sea, las mujeres coleccionistas, las mujeres mecenas. Entonces, hay un vídeo del Museo del Prado, donde hay muchísimas mecenas, que es muy interesante porque
es el Museo del Prado, del cual se va quitando todos los cuadros que si no hubiera habido una mujer mecenas no hubieran existido. Entre otras cosas, el descendimiento de Van der Weyden. Y estoy segura que eso se puede hacer en muchos museos, no en el Gulbenkian evidentemente porque es una exposición privada, pero en otros muchos museos. Entonces, una cosa que ha hecho las colecciones reales es hacer un recorrido por las mecenas y las patronas, evidentemente, de los reales patronatos, de conventos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ser imaginativos, vamos a partir del olvido y a contar la historia desde el olvido sin hacer visible lo olvidado, simplemente mencionar lo olvidado, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro que todo esto además tiene que ver con la cuestión de la calidad. ¿Por qué las cosas no entraban? Pues evidentemente, ¿por qué los museos están tan acumulados en el Peace River? Bueno, porque son objetos etnográficos y a nadie le importan mucho los objetos etnográficos. Saca esos museos etnográficos, colócalos en otro contexto y ya verás cómo se les da más aire, más prioridad, etcétera, etcétera. Y vuelvo a Gombrich precisamente porque está muy mal visto. Y quiero volver a Gombrich. Quiero volver a Gombrich no por hacérmela interesante porque está mal visto, sino porque Gombrich se le echa en cara que no hay mujeres artistas. Pero ya, ¿y quién pensaba en mujeres artistas cuando estaba escribiendo Gombrich el libro? A mí que me lo cuente alguien y yo digo, Gombrich, un horrible historiador del arte. Gombrich escribe el libro a mano alzada. Gombrich escribe el libro sin autoridades. La historia, como muy bien dice Walter Benjamin, el futuro a veces, para algunos, es cosa de adivinos. Por eso hay que correr más deprisa que él y alcanzarlo antes de que se haya convertido en presente. Que la frasecita, desde luego, es una carga de profundidad para los museos que, insisto, hablan de historia. Entonces, bueno, pues claro, hay silencios que son muy elocuentes, pero que están hablando también de algo que yo creo que es fundamental para que luego, cuando uno ve una forma diferente de mostrar, diferente de narrar, uno puede empezar a pensar qué no está y cómo no está, de colonial, género, me da igual, lo que sea. Naturalmente hablo, como no podía ser de otra manera, de Barbour, porque sin Barbour no hay Gombrich, y yo diría casi que sin Gombrich no hay Barbour en la lectura contemporánea. Bueno, este es Éric Beltrán, que es un artista mexicano contemporáneo. Sin Barbour y Gombrich no hay Éric Beltrán. Y vamos, revisa el concepto totalmente enciclopédico, que es donde empiezan los problemas, etc., etc. Esta es la sala oval del Instituto Barbour de Londres, en la cual hacían algo tan banal como guardar imágenes. Pero entonces no había imágenes. O sea, qué interesante que no había imágenes y alguien hacía un repositorio de imágenes para, a partir de esas imágenes, poder pensar qué no estaba. Porque malamente podemos pensar en lo que no está si no sabemos lo que está y lo que estuvo. O sea, es que esto es algo que a veces que hay que pensarlo y parece obvio, pero el Atlas Mnemosyne, famoso Atlas Mnemosyne de Barbour, que para mí tiene muchísimo que ver con Éric Beltrán, que es una revisión del propio concepto ilustrado en tanto de las categorías y en tanto de la calidad, por lo mismo, bueno, pues me parece que es muy interesante este tipo de cuestiones. Y me acuerdo que en la conferencia que de aquel año tiré de Malraux, siempre tiro de Malraux, porque me parece que Malraux es muy interesante para esa cuestión de cambio de paradigma que tenemos en nuestra mirada, en nuestros museos, etcétera, etcétera. Está haciendo el Museo Imaginario, que he puesto en la bibliografía porque creo que es interesantísimo como libro, y Malraux pues busca asociaciones impensables, que es un poco un ejercicio de colonial, obviamente, ¿no? A propósito de la calidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este caso Picasso, al lado de una estatua sumeria o de cualquier otra estatua del mundo antiguo. Es un texto que escribe en el 47, o sea, también un texto en el que no hay mujeres, por cierto, pero en fin, hay que saber ver también lo que en un momento determinado está aportando. Y habla de Picasso, dice que igual que Derain, Cézanne, Gauguin, peinó todas las regiones del mundo a excepción de la suya próxima, que tampoco es verdad. Picasso, bueno, también peinó la suya próxima. Pero bueno, a lo mejor se trata de buscar nuevas genealogías, ¿no? No solamente de buscar poesía, sino de buscar nuevas genealogías, que es la que en un momento determinado precisamente está buscando
en este Museo Imaginario Malraux, ¿no? Cuando tiene a mí me da siempre mucha angustia, y pienso que la misma notaría él, cuando tiene todas estas imágenes muy, muy variopintas para que no se acuerde de qué son, y las tiene que ir buscando como parejas, filiaciones, pero filiaciones que no tienen realmente una regla fija, sino que es casi como John Giorno leyendo un poema. O sea, tiene algo aleatorio, tiene algo intuitivo, tiene algo de predestinación, en pocas palabras, tiene algo fuera de la norma, podríamos decir. Y por eso me parece extraordinariamente elocuente un proyecto de 94, o sea, ya veis que estoy hablando de cosas muy antiguas, porque es que esto era todo muy antiguo finalmente, que hace O'Grady, que es un artista pues, que ha tardado muchísimo tiempo en tener una exposición, digamos, solo show, no me sale la palabra en español. Entonces ella habla de fundamentalmente, es una genealogía, tuvo además una exposición muy interesante en el Museo, el CAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, y entonces ella busca distintas filiaciones de su familia, ella también es afrodescendiente, evidentemente, y entonces busca distintas filiaciones con grandes monumentos de la historia, y más concretamente con asuntos que están ligados a la reina Nefertiti. Y yo ahí iba a ser muy mala y decir, hablando, por cierto, de devoluciones. Pero bueno, no lo voy a decir. Porque, claro, me parece bien que todo el mundo nos dé lecciones, pero bueno, también el ejemplo a veces es una buena lección para salir de ella. Pero bueno, no voy a entrar aquí a las devoluciones. Entonces ella está hablando de su hermana, de su familia, etcétera, y entonces va haciendo un repaso por la hermana de Nefertiti, por la hija de Nefertiti, por el marido, y entonces claro, busca una filiación que claro que es una filiación africana, ¿cómo no? Pero no es una filiación obviamente africana. O sea, seguramente sería mucho más impactante que ella estuviera buscando una filiación más claramente africana, pero bueno, ella va buscando este tipo de filiaciones que naturalmente, bueno, pues tiene muchísimo que ver también con ese mundo, digamos, de filiaciones inesperadas que desde muchos puntos de vista nos está también, nos está ofreciendo, por decirlo de alguna manera, Malraux con sus parejas de opuestos, ¿no? Sobre todo parejas de opuestos mucho más interesantes que esa otra pareja de opuestos que estábamos viendo, finalmente de opuestos, las Demoiselles y el cuadro que estábamos viendo del afrodescendiente, que era un cuadro donde estaba la misma violencia, problemas raciales en este caso, pero bueno, violencia como el Guernica, que además era el cuadro que en ese momento ella estaba mirando, porque en ese momento obviamente estaba en el MoMA, ¿no? Así que, ¿cómo podemos romper el silencio? O sea, ¿a través de qué estrategia debemos romper el silencio para que el silencio no se convierta otra vez en un discurso que se repite y se repite y se repite y se dice, bueno, ahora ha llegado al Prado la gran Clara Peters. Perdone, no ha llegado al Prado, ha estado en el Prado siempre. Que se le haya puesto el foco, como se dice ahora, es muy distinto. Sobre todo, ¿cómo podemos ayudar a decolonizar, ¿no? A revisar ese pensamiento colonial y qué problemas tiene? Acabo con unos paisajes, voy acabando con unos paisajes. Este es un paisaje de un viajero, de la colección de Patricia Cisneros, de un viajero europeo que va a América y que, bueno, tiene un paisaje en el cual no hace falta que yo cuente que hay una barca con un afrodescendiente enfrente. Ahí podemos hablar de todos los mismos problemas de los que estábamos hablando cuando estábamos hablando del esclavo de Velázquez, por lo que valga el término. Y entonces, bueno, hay muchos artistas contemporáneos que están revisando esto, por ejemplo, ¿no? El Paso del Quindío, que es de Restrepo, es una secuencia de un vídeo en el cual está hablando de porteadores. Antes me reía de cómo porteaban al niño, que era el niño más inteligente de todo el colegio, los porteadores, que han existido siempre, sobre todo en una época colonial. Bueno, ahora también hay globo, que si lo pensáis por un momento es una nueva forma de porteadores, ¿eh? Vosotros que utilizáis globo sin parar todos, cuidadito, ¿eh? Porque ahí estamos, yo a veces veo los globos a los pobres en la bici, y digo, uy, ¿esto qué es, no? Tanta decolonialidad y ahí está globo. Pero bueno, no me quiero meter con globo. O con los usuarios de globo, que con globo, los pobres globos, pues oye, cada uno hace lo que puede.
Entonces, nos encontramos con esto, el paso del Quindío, y hay un momento determinado en que no son los porteadores los que llevan a los blancos, o a los caucasianos, que diríamos ahora para ser políticamente correcto, sino que son los caucasianos los que llevan a los africanos o a los afrodescendientes, en el caso de Colombia. O en este otro caso concreto, Carlos Mota, un vídeo que se llama Nefandus, ahora otra comunidad de la que antes yo hablaba, LGTBIQ+, en el cual, bueno, es un vídeo que está andando, precisamente está andando moviéndose por el río Magdalena, que es fundamental para Colombia, porque es digamos, el camino fluvial que toda la vida ha estado así, muy importante en tiempos de la conquista, muy importante después, porque realmente es un país muy grande que cruza el Magdalena. Y entonces Nefandus, bueno, está hablando con una lengua local y va explicando cómo hasta la llegada de los españoles la homosexualidad no era un pecado, por eso un pecado nefando, o sea, algo que no aceptaba la religión católica, y entonces va tirando al río. Siento que no podamos verlo, pero yo creo que si lo buscáis también lo encontráis. En YouTube casi todo se puede ver. Entonces el primero es paisajes, o sea, paisajes maravillosos, y unos paisajes que luego se politizan por el texto que se va contando, evidentemente a partir de esa idea de lo nefando, y luego por otra parte porque va tirando, como se dice, páginas escritas también en el lenguaje local sobre cómo eso es un cambio de paradigma cuando llegan precisamente los conquistadores desde España. Y voy acabando con Don Abel, o casi. Don Abel Rodríguez es un personaje fascinante, también colombiano, que pinta este tipo de dibujos que ojalá se pudieran ver al natural porque son maravillosos. Bueno, Don Abel Rodríguez es un personaje que proviene de la selva y que me parece que va a ser muy claro para estas cuestiones de decolonialidad con las que voy a ir acabando, porque en su grupo de origen, Don Abel no pintaba ni dibujaba, era un contador de plantas. O sea, el infinito le había dado como misión contar las plantas, narrar las plantas, por así decirlo, ¿no? Claro que estamos en una cultura como la nuestra, occidental, que es una cultura extraordinariamente visual, pero hay otras muchas culturas que no son visuales, que son auditivas o que son, bueno, de otra índole, evidentemente, táctiles, etc. Pero, bueno, él iba mucho a Bogotá porque evidentemente iba a defender los derechos de su comunidad en Bogotá. Y en un momento determinado, por distintas cuestiones de la vida, ese regalo invisible en su linaje, Yonuña y Muinane, pues se tiene que convertir en otra cosa, porque en Bogotá supongo que cuando contaba las plantas, como nadie sabía cómo eran, nadie podía entenderlo, porque claro, hay una cosa muy interesante en Occidente, insisto, que si tú no has visto una cosa y te la cuentan, bueno, yo no distinga, hay como un calendario, por así decirlo, con este tipo de dibujos de la selva, los animales, cómo brota cada brote en la selva. Yo lo miraba y no distinguía nada. Y un amigo mío colombiano de la selva decía, bueno, mira, ay, qué bien está representado enero. Yo, claro. Entonces, todo el mundo se queda fascinado. Y cuando alguien se queda fascinado por un artista, y eso lo sabemos muy bien en nuestro grupo contemporáneo, pues ya está. Galería, museo, exposición. Y esta es la trayectoria del bueno de Don Abel. No digo nada, que ya he dicho mucho. Bueno, y acaba aquí. Este es El Tiempo, periódico bogotano, en el que Don Abel se convierte en unos cacharros, que van regalando, supongo que como aquí regalan vajillas, ¿no? Pero bueno, como era tremendo acabar así, porque a mí al menos me daba mucha pena, pues me he ido un momento a Sophie Cole, a una especie de serialidad de la obra de Sophie Cole, que enlaza un poco con esa colección particular que es Isabel Gardner de Boston. Un museo muy, muy interesante, pero temo que no tan bien cuidado como el Gulbenkian, desde luego no con ese jardín, tiene un jardín más pequeñito, pero durante mucho tiempo sin nada de presupuesto, y parece que bueno, el jardín es bonito, pero no tanto. Por cierto, las colecciones reales también tienen unas ventanas, que no sé si Leticia os lo contaría, que abren al jardín y nos hace pensar un poco en todo ese patrimonio
natural, del cual yo no he entrado hoy, pero que también sería un territorio interesante para revisar en los museos. Pero bueno, acabo en esta colección en la cual tenía unas obras buenas, otras menos, pues porque ella era una coleccionista también muy, muy diletante, mucho menos profesionalizada que lo era Gulbenkian, y desde luego con unas piezas muy interesantes, pero no tan, quizás de tanta calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí llega Sophie Cole a ver algo que me parece que es muy Sophie Cole. En las piezas, en el museo habían robado piezas. Otra vez los huecos. Yo estaba hablando todo el rato de los huecos, ¿no? Los huecos esos a partir de los cuales uno puede empezar un relato. Me pongo muy pedante. Dice Freud, sin pérdida no hay relato. Es verdad. ¿Cuándo nos ponemos más pesados a hablar? Cuando nos ha pasado algo. Yo siempre digo a un amigo, de verdad, es que cada vez que te deja la novia, me llamas sin parar y luego cuando tienes novia nueva ya no me llamas por teléfono. Sin pérdida, no hay relato. Eso está claro. Entonces ahí ella habla de la ausencia, ella fotografía la ausencia. Y además, como ella siempre está buscando la ausencia, para empezar el relato desde la ausencia, o gente que duerme, o gente que se ha ido y la persigue y no sabe por qué la persigue, o ella misma que le dice a la madre que la busque un detective privado sin que el detective sepa que la persigue, siempre ausencias para empezar a contar la historia. Pues entonces lo que hace aquí es que hace, como ella siempre hace, un texto, en algunos casos, en el cual pregunta, pues, ¿quién se sabe mejor las salas? Los vigilantes de salas. Nada de comisarios, nada de directores de museo, otra vez en la jerarquía un poco establecida. Los vigilantes de salas son los que están todo el día delante del cuadro y les da tiempo a preguntarse qué van a hacer de cena, qué pasa con el cuadro. O sea, imaginaos horas delante de un cuadro, es que si uno quiere saber qué pasa, lo mejor es el vigilante que tiene el cuadro o la pieza delante de sí mucho tiempo. Entonces, lo que ella hace es que pregunta a la gente qué recuerda de aquella pieza. Y entonces empieza a reescribir una historia a partir de la ausencia, que me parece que no hace falta que yo lo diga. Eso es un poco poemático, digamos, ¿no? Es un poema casi. Hombre, una pena que las piezas no estén, pero el museo, al menos durante un rato, ahora no sé, decide dejar el hueco. No sé si para recordar que no hay que llevarse las piezas del museo, o para recordar que las piezas fueron robadas, o para recordar que a lo mejor lo que debemos hacer es ponernos delante de un cuadro, de un marco en blanco y de esa forma, pues, acabar de alguna forma también con el dogmatismo, ¿no? Acabar de alguna forma con otra fórmula de la hospitalidad. Y no estoy yo diciendo ahora que los museos se vacíen, sino que a lo mejor hay otras fórmulas de replantearse, acabar con ese discurso de la calidad, que es lo que está directamente ligado a la colonialidad / decolonialidad y a los estudios de género, y a lo mejor pensar en un poema. Hay un poema con el que ya acabo, que cito hoy de memoria, y es Los cuartetos de T.S. Eliot, que también es un pequeño homenaje que hacemos a nuestro amigo Paco Calvo este día de hoy. Él está hablando, después de la guerra, cómo puede uno escribir, lo complicado que es escribir, pues me imagino que igual que pintar o que hacer cualquier otra actividad. Y entonces al final dice luchar con las palabras, y no acaba uno de contar lo que quiere contar, ¿no? La propia imposibilidad de contar lo que uno quiere contar, también probablemente cuando uno está arreglando un museo, siempre hay algo que no se acaba de decir, y ahí justo en esa chispa que a todos los historiadores nos preocupa es donde el espectador empieza su relato desde la ausencia. Y entonces él acaba diciendo algo, que es lo que yo voy a acabar diciendo: en nuestra mano solo está el intentar, lo demás no es asunto nuestro. Muchas gracias. Y ahora, perdón, que iba a beber agua, preguntas, cuestiones, etcétera. ¿Me controlas todo el tiempo, Miguel? Vale, es que iba a dejar yo esto para que no se me cayera. Pues eso, preguntas, cuestiones, desacuerdos. Poemas, huecos. No me frustréis, que luego si no preguntáis me voy frustradísima. Y es fatal frustrarse.
¿Perdón? Si tú aceptas que yo no la sepa contestar, sí. Pues a ver. A ver, esto ha sido una asociación de ideas que ha surgido mientras escuchaba su exposición y veía alguna de las imágenes. Ese museo Pitt Rivers para mí ha sido el desencadenante de un argumento que ya de hace tiempo me preocupa, que venía un poco de una videoinstalación que vi en el Museo de Bellas Artes, que no sé si se llamaba Negro y Luz, y que contaba un paseo por el museo sin luz o con muy poca luz, como muy probablemente, por el Museo del Prado, perdón, como muy probablemente hubieran visto esas pinturas alguno de sus promotores, ese Carlos II o Felipe IV, en sus rincones de maravillas, con una lucecita, y ahí veíamos en ese vídeo algo que a mí me desencadenó un pensamiento un poco traumático, el de que ¿y si el turismo estuviera estropeando el arte? ¿Y si al final tuviéramos que recuperar todas las obras y volverlas a meter en cámaras muy privadas y muy reservadas para conservarlas? Y ese mismo pensamiento volvió cuando nos vimos confinados y el turismo se redujo y el tráfico aéreo se redujo y la naturaleza encontró otra vez su lugar y el cielo volvió a ser azul. Y luego todo eso vinculado con un planteamiento coherente de desarrollo sostenible vía señor Sachs y todo el lío. Entonces, ¿y qué ocurriría si planeando ese futuro de las colecciones y de los museos y de la integración y la decolonialidad y tal? Entonces, ese Pitt Rivers a mí me hacía pensar en, ¿y si para volver a leer esos libros y encontrar lo que los libros nos cuentan tenemos la necesidad de esos museos coloniales horrorosos, llenos de trastos que son trasteros bien cuidados? ¿Y si al final necesitamos contrastar esa literatura con esos objetos porque no vamos a poder viajar como turistas como hasta ahora? Porque el desarrollo sostenible nos va a pedir que hagamos el esfuerzo de no viajar. Entonces, lo que les propongo para los museólogos y museógrafos es que esos museos coloniales llenos de trasteros terribles que acumulan historia, viajes, aristócratas y sus privilegios, que los mimemos, los cuidemos y los conservemos como un testimonio de nuestra propia arquitectura mental, como un refugio al que quizá, ojalá no, tengamos que volver. Porque ese privilegio del turismo masivo de me desembarco con el crucero y visito corriendo y vuelvo corriendo, como ha viajado mi maravillosa madre y tantas otras personas que aquí están y demás, pues es un privilegio que quizá nos retiren. No era fácil, tenía razón, ¿eh? No, lo siento y acepto que nadie la conteste y dejo aquí todo en el aire para otro futuro encuentro. No, pero yo sí querría decir el silencio que estaba implícita en las fotos que he puesto, ¿no? Yo no he dicho que fuera un trastero, primero, creo que es un museo precioso. O sea, yo soy una romántica y, o sea, yo entiendo racionalmente todo lo que tengo que entender, pero luego también entiendo que ese tipo de museos, a mucha gente como a Fenton, le han hecho pensar en algo que yo no puedo viajar a Egipto cada 5 minutos a ver una pirámide. Vamos, yo nunca he viajado a Egipto, en realidad, nunca he podido viajar a Egipto. O sea que, bueno, yo las pirámides las leo en la literatura de viajes del 19 y del 20. Ya está. Entonces, lo que tú estabas planteando respecto a que no podremos viajar ni usar el móvil, porque cada vez que estamos usando el móvil estamos gastando mucho más que huella de carbono, ¿eh? ¿Por qué vas tanto a Estados Unidos? Digo, pues sí, ¿tú por qué usas tanto el móvil? Que es lo mismo, o sea, estamos haciendo exactamente lo mismo al medio ambiente. Entonces yo creo que hay una cuestión que es una pregunta muy políticamente incorrecta y que no tiene respuesta, la mía tampoco. Y es que cuando estamos viendo a este nuevo público que antes nunca hubiera aparecido en este museo Pitt Rivers, a ver si lo pongo, y es que está en su página web, la familia, que era una familia que no era caucasiana. Entonces, ¿hasta qué punto? Perdón, ¿dónde estáis? Ya me la he pasado, ¿verdad?
una familia que no era caucasiana, ¿dónde están las raíces de la gente ya? Me pregunto yo, si es que Inglaterra es un país mezcladísimo, no ya por hablar de o sea, es Inglaterra. Y entonces a lo mejor muchos de esos objetos que está enseñando esta madre a este niño eran de una cultura que provenía de este niño. O sea, el problema de la globalización, el problema es muy, muy complejo. Todo el problema es súper complejo porque por una parte decimos, no puede ser, hay que devolver los objetos, pero ahora ya hay digamos, un sector que dice, ¿pero devolverlos dónde? Porque hay veces que no puedes no sabes ni dónde devolverlos. ¿Y devolverlos cómo, diría yo? Pero a otro nivel, ¿qué pasa con alguien como yo que no puede ir a Guinea? O sea, entiendo que los objetos, a lo mejor tienen razón mis estudiantes, lo único que pedimos son cartelas, que se diga, estos objetos, digo el caso, han llegado aquí ilegalmente. Pues ya está, todos están contentos. Y estos no son objetos de primera. Los objetos antropológicos, en este museo hay muchos objetos de primera, pero bueno, la Nefertiti de Berlín, yo no digo nada, pero o el Partenón, o sea, yo no digo nada, pero hay problemas que están ahí y que en esos nadie entra. Fíjate qué curioso, ¿no? Y bueno, y en un momento determinado, pues a lo mejor a gente como yo que no puede ir a África, pues esos museos le inspiran ver otra cosa. O sea, ahí tenemos un problema que no es soluble, o bueno, es muy complicado, y ahí las personas de los museos tienen que negociar. Temo que solamente se puede negociar. Claro que tienes razón, en la pandemia hemos aprendido que las cosas las tenemos y podemos dejar de tenerlas. O sea, pero no solamente ir a Londres, sino ir al propio Pitts River Museum, ¿no? Por eso, yo que intento siempre ver el vaso medio vacío, o medio lleno, mejor dicho, digo, bueno, vale, pues entonces se han desarrollado esto que hemos visto y que podéis verlo con calma, etcétera, etcétera, pero claro, no es un asunto nada sencillo, porque devolverlos, pero ¿y esas personas que a lo mejor son de esa cultura que ya están inscritas en otro sitio? Yo veo que esta señora está enseñando a este niño algo que a lo mejor no tiene nada que ver con su cultura o está en las raíces de su cultura. ¿Qué sabemos? Si las culturas ya están muy mezcladas, ¿no? Entonces ahí a mí se me crea un problema ético, un problema moral, que por una parte digo, hombre, sí, devolvamos lo que hemos robado. También devolvamos lo que hemos robado. O sea, porque hay veces que se ha comprado y hay una historia ética importante que no solamente va desde la África a Europa, sino que va desde los Estados Unidos a España. Cuando vamos a ver nuestros amigos del Museo Metropolitan, con lo cual nos llevamos todos muy bien y no queremos que eso se airee mucho, pues oye, también hay un asunto que no tiene solamente que ver con la procedencia caucasiana o no de las cosas, sino con algo tan banal que ha estado siempre así, con una ¿cómo se dice?, relación jerárquica, un país rico y un país pobre. Entonces, claro que es súper legal la venta de los cloisters, legalísimo, y con aquiescencia de importantes historiadores españoles. Hay un libro que ha salido a propósito de eso. Que sea éticamente legal, ahí yo ya no lo tengo tan claro, obviamente. Nuestros amigos del Metropolitan tienen un vídeo en el que dan unas explicaciones que son un lavado de cara, evidentemente, respecto a esa operación, perfectamente legal. Entonces, bueno, moralmente ética o moralmente legal, yo ahí no lo veo tan claro, porque evidentemente estamos hablando de una España en un momento determinado, de unos a Estados Unidos en un momento determinado, pero bueno, ético. Aquí no estamos hablando de cuestiones éticas, estamos hablando de cuestiones legales, y es legalísimo. Entonces, claro, yo creo que eso es todo muy complejo. Yo me acuerdo que un día, hablando con Judy Meretu, yo le intentaba hacer comprender que España y Alemania no es lo mismo. O sea, que hablar de Europa como un todo, yo decía, vienen aquí los emigrantes porque les pilla más fácil, pero luego no quieren quedarse aquí, se quieren ir de repente a Alemania, a Francia, y ella decía, no, porque Europa. Yo decía, mira, le dije luego cuando acabó aparte, hablar de Europa como un todo es exactamente igual de colonial que hablar de África como un todo, exactamente igual de colonial, y nosotros lo sabemos. O sea, hay un sur, hay un norte, hay un medio pensionista, bueno. Entonces, todas estas cuestiones son las que estos señores que están por aquí tienen que plantearse cuando nos presentan un relato, pues para que nosotros vayamos y seamos críticos, pero también entendamos la dificultad que hay
hoy en día en narrar una historia, si no a gusto de todos, que eso es imposible, una historia que al menos no tenga muchas fracturas, y que cuando esas fracturas existen quizás sea un modo de empezar otro relato por ahí, como has hecho tú muy bien haciendo los juegos con la pandemia, ¿no? No, pues nada. Sí, lo siento, que me he enrollado mucho, lo siento.